Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la podcastinadera. Yo soy Sebastián, bienvenidos. Seguimos con la fiebre mundialista. Saúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Aquí muy contentos con nuestro próximo episodio sobre los mundiales de los noventas. Pues hoy vamos a tocar el tema de un mundial que en lo personal creo ha sido el mejor que me ha tocado ver, y este es el de Francia 1998. Perfecto, el mundial del 98, pues un mundial que pues nos tocó ver ya más crecidos en nuestras infancias, y que fue un mundial muy especial. No sé qué edad tendrían ustedes o qué momento recuerdan nuestros escuchas, pero por favor escríbanos cuál es su momento preferido de la Copa del Mundo de Francia 98. Pues en principio creo que el tema musical fue todo un boom, ¿no? Recordamos la Copa de la Vida con Ricky Martin, ¿no? Esa música festiva, enjundiosa, pero sobre todo contagiosa para celebrar pues la Magna Justa en Europa. Claro, ¿quién no recuerda el famoso Ale, 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 cantado por Ricky Martin en esa canción? Que creo que no hay duda que ha sido el tema musical más exitoso de las Copas Mundiales. Sí, porque pues ha habido otras réplicas, pero pues indistintamente, o al menos que sea una preferencia evidentemente personal, creo que ha sido el mejor. Sí, ese es uno de los grandes momentos de la Copa del Mundo del 98. Pero bueno, otro gran momento de esa Copa, pues no sé si ustedes recuerdan a la mascota, al gallo Futix. Híjole, cuántos artículos publicitarios, creo que ese fue de la Copa del Mundo que más he tenido, desde una pequeña camita inflable, ¿Una camita inflable? A sí. ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Es que recuerdo que mi papá la llevó a casa y creo que había comprado un rollo de una cámara o una cámara para tomarnos fotografías, de hecho en el bosque de Chapultepec, y creo que de obsequio le habían regalado ese souvenir, si lo vamos a llamar así. Oh, vaya, suena interesante. Yo recuerdo particularmente un baloncito muy pequeño, pues conmemorativo de la Copa del Mundo Francia 98, pero eran mercancía que vendían en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México, precisamente en la calle de Motolinía. Que bueno, ustedes, los que viven aquí en la ciudad y los que no, pues les informamos que es una calle de mucho comercio. Hay mucho comercio ambulante sobre todo. Bueno, últimamente ha reducido por estas políticas de la ciudad, pero en aquel entonces se llenaba de puestos ambulantes que vendían todo tipo de productos. Y de los más populares en aquellos días eran los balones. Eran balones como de un tipo de plástico raro, porque tenían pivote, estaban inflados, pero era plástico, no era caucho. Pero tenían un rebote fenomenal. Yo me la pasaba horas y horas dominando esos baloncitos. Sí, bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. En principio creo que, no me dejarás mentir, los programas de análisis. Creo que era una competencia encarnizada entre las dos principales televisoras de nuestro país, pero pues yo me decanto mucho más con la del Pedregal, porque eran invitados de alto calibre. Hablemos de Jorge Valdano, César Luis Menotti, Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, y pues obviamente liderados por José Ramón Fernández. Oh, vaya. Honestamente yo no recuerdo mucho los programas de análisis. Creo que no era tan asiduo a estos programas. Me gustaba más bien ver los resúmenes nada más y ya. Creo que la duración, el formato creo que duraban mucho, ¿no? Unas 2-3 horas se aventaban con esos programas. Creo que yo solo veía los resúmenes y hasta ahí. Fíjate que a mí sí me gustaba mucho escucharlos. De hecho, también tenían transmisiones especiales en radio. Había un programa muy ameno que no sé si lo llegaste a escuchar en algún momento, pues son Los Protagonistas, y en ese entonces eran pues los protagonistas del mundial. Pero la tertulia era tan extensa y al mismo tiempo tan interesante que era difícil abstraerse de sus conceptos, de las ideas, pero sobre todo de ese tipo de enfoque tan peculiar que le daban a cada transmisión. Oh, vaya. Pues fue un formato que creo que ha ido decayendo a lo largo de los años, porque creo que su esplendor fue durante los 2000,
pero últimamente creo que ya las televisoras le meten menos presupuesto a este tipo de programas. Sí, evidentemente, y creo que también pues se ha un poquito pues malversado, ¿no? El concepto, ahora ya no hay tanto respeto por las ideas ni al momento de compartirlas, ¿no? Como que ya se decantan más por desacreditarlas y al mismo tiempo pues no darles el justo valor, porque siempre he pensado que cada quien tiene su opinión y es válida sea cual sea. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Como que el formato ha ido ya más bien yéndose hacia el entretenimiento barato y pues el análisis cada vez queda más de lado. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos pues a platicar sobre los partidos de fútbol de aquel mundial? No sé si tú recuerdes la inauguración de ese mundial, el partido inaugural entre la selección campeona del 94, que ya comentábamos en el episodio pasado, que fue la selección de Brasil. Y justamente el partido inaugural de Francia 98 fue un Brasil contra Escocia, lo recuerdo muy bien. Yo tengo muy presente el recuerdo de Ronaldo Nazario con la 9 brasileña en ese partido contra los escoceses. Era el futbolista a seguir en ese mundial. Pues sobre todo era una máquina de goles y al mismo tiempo por su portentoso físico. Si te recuerdas un poco, era dificilísimo pararlo porque tenía una habilidad para gambetear de un lado a otro en segundos y eso es lo que lo hacía increíblemente poderoso al futbolista. Creo que de no ser por lo que le aconteció previo a la final contra los franceses, pues creo que hubiesen sido fácilmente campeones del mundo nuevamente. Sí, vamos a hablar a más detalle un poquito más adelante sobre este curioso suceso que le pasó a Ronaldo Nazario. Pero bueno, justamente este mundial yo lo recuerdo muy bien porque hubo muchísima publicidad en torno a él. Recuerdo mucho que había la marca Bimbo, ya ves que siempre han vendido estos galletas, pastelitos y papas. Creo que Barcel era parte de Grupo Bimbo en aquel entonces, no sé si aún lo sea, pero justamente en todos estos productos salían unos hologramas que estaban en forma de rombo y los cuales podías rombo y también pentágonos y los cuales traían pues imágenes de jugadores y también de los grupos del mundial y podías armar figuras con esos hexágonos y pentágonos. Creo que también un refresco, no sé si recuerdes que hacían como unas especies de esferas que las aplaudías y se inflaban de inmediato, pero eran con la figura de la mascota que ya habías mencionado anteriormente. Ah, claro, sí, tienes razón, las esferas estas que salían del refresco azul y rojo. No, y creo que cuando mencionaste lo de las dominadas, pues esos eran perfectos para algunos tiritos con chanfle ahí en la sala de la casa. Sí, totalmente, muy buenos recuerdos jugando al interior de las casas con estos baloncitos, era muy divertido. Pero bueno, pues pasemos a hablar un poco también de la selección mexicana en aquel mundial. No sé si tú recuerdas el debut de México contra Corea del Sur. Híjole, un partidazo ese, recuerdo, bueno, el portentoso rendimiento de Luis Hernández, el matador, y haciendo pareja con pues, el ya 10 que mencionamos la vez anterior, Cuauhtémoc Blanco. Bueno, aunque creo que la dupla de la delantera era con Ricardo Peláez en ese mundial. Cuauhtémoc Blanco más bien era el extremo, jugaba como un extremo por fuera, no sé, haciendo el paralelismo del actual parado de la selección mexicana. Pues podría ser que Cuauhtémoc Blanco ocupara esa posición que ahora ocupa Alexis Vega. Pues no creo que con los mismos blasones, pero pues sí, haciendo un comparativo, pues sí, al menos en cuestión de parados tácticos, pues es correcta la apreciación. Bueno, totalmente de acuerdo, hay mucha distancia entre ambos jugadores, pero pues esa era la posición de Cuauhtémoc Blanco en aquel entonces, aún no se ponía la 10, traía la 11 si mal no recuerdo. Sí, fue extraño, ¿no? Porque el número 10 fue Luis García y curiosamente no alineó ninguno de los encuentros de esa justa. Sí, curiosamente nunca lo vimos participar activamente, pero bueno, aquel partido contra Corea del Sur, recuerdo muy bien que México comenzó perdiendo el partido.
Sí, de hecho, un desafortunado desvío en un tiro libre que agarró a medio recorrido a Jorge Campos, lo recuerdo bastante bien, y ahí como que hasta los mismos comentaristas como que empezaban a pronosticar un escenario bastante negro, pero pues afortunadamente para los nuestros, pues eso cambió conforme fueron avanzando los minutos de juego. Sí, al final el resultado fue 3-1, victoria mexicana, una victoria bastante holgada y bastante celebrada, porque recuerdo muy bien que era el primer partido que México ganaba en tierras europeas en un mundial de fútbol. Sí, de hecho fue muy sonado, sobre todo porque ahí se estrenó la famosa Cuauhtemiña, que yo recuerde, al menos muchos la han llamado una jugada un poco torpe, pero a mí me parecía impresionante, no sé si la recuerdes. Sí, claro que sí, este regate, bueno, regate entre comillas, porque más bien Cuauhtémoc Blanco tomaba el balón con ambos pies y hacía un salto de rana. Fíjate que ahí lo que más me pareció interesante fue el rendimiento de los coreanos, eran rapidísimos, son jugadores un poquito esbeltos, aparentemente no muestran gran fortaleza física, pero ya al momento de enfrentarlos, y curiosamente se ha seguido manejando en los enfrentamientos que han tenido recientemente y son bastante competitivos. Sí, claro, el estilo coreano es más bien de velocidad y de habilidad. También tienen cierta habilidad, los hemos enfrentado en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años y pues siempre han sido caracterizados por este estilo de juego. Y bueno, pues vamos a seguir con el siguiente partido, no sé si lo tengas presente también, contra la selección de Bélgica, un partido bastante reñido, sobre todo en medio campo, se tuvo que recurrir mucho a la velocidad por los extremos para poder salir a flote. Sí, claro, ese fue un partido bravísimo contra los belgas. Recuerdo muy bien que la selección de Bélgica pues traía muy buen conjunto, se esperaba mucho de este seleccionado. Ellos habían compartido el grupo eliminatorio con los Países Bajos y justamente la suerte les hizo que también en el Mundial compartieran el grupo con Países Bajos. Y que el debut de Bélgica con esta selección pues fue un 0-0 muy parejo, muy aguerrido y se esperaba que Bélgica y los Países Bajos avasallaran en este sector, pero justamente el primer tiempo contra México parecía que el pronóstico se cumplía porque los belgas ganaban 2-0. Yo creo que el revulsivo en ese partido fue Jesús Arellano. Creo que a partir de su incursión en el juego fue cuando fue cambiando la tónica, mucha más velocidad y versatilidad, y al mismo tiempo pues fueron recuperando el medio campo junto con Ramón Ramírez, que mucho tiempo pues se tuvo que ir replegando hacia su banda izquierda para tratar de sopesar la gran velocidad que mostraban los belgas, pero al mismo tiempo el control del juego. Sí, claro, ese fue el factor clave, como bien lo mencionas, la entrada de Arellano por la banda, que justamente él entraba por la banda izquierda y hacía que Cuauhtémoc se recorriera hacia la banda derecha, y que bueno, el primer gol mexicano fue un penalti. Sí, otra vez perfectamente cobrado por Alberto García Aspe. Él también tuvo mucho que ver en la recuperación de juego gracias a su volumen de magnitud del partido, ¿no? Porque sí se mostraba bastante complicado. Los belgas tenían muy bien dominado el medio campo y era muy difícil que México pudiera penetrar con facilidad. Conforme fueron avanzando los minutos entre Arellano, Ramón y Cuauhtémoc, fue como le dieron un mejor ritmo y por consiguiente al final pues lograron el empate con una bella jugada de Cuauhtémoc. Sí, claro, cómo no recordar ese gol de Cuauhtémoc Blanco lanzándose pues como una especie de tijera, pero más bien era el recurso para alcanzar ese balón que parecía que se iba cerrando la pinza y justo pegado al poste izquierdo del portero, pues Cuauhtémoc alcanza a meter el balón. Sí, curiosamente también, no sé si estés recordando hasta la reacción del portero, prácticamente cuando se lanzó, prácticamente se estrelló contra la red y de rodillas quedó prácticamente pues devastado por esa jugada que yo creo él mismo pensó que no iba a prosperar. Sí, ese partido increíblemente se le fue a Bélgica y afortunadamente para México pues se logró el empate, al final terminó siendo un 2-2 con sabor a victoria.
por mucho, y después nos enfrentamos a Países Bajos. Creo que en ese partido el presupuesto salió todavía mejor porque se esperaba una goleada. Honestamente, traían uno de los mejores delanteros yo creo que en toda la historia, de Dennis Bergkamp, y al mismo tiempo en dupla con Patrick Kluivert. Sí, como no recordar a Dennis Bergkamp, el 10 de aquella selección de Países Bajos, y también me parece que ya estaba en el medio campo Davids. Sí, sí. Este jugador muy, muy vistoso, ya que él tenía un problema visual, no veía bien y justamente usaba unos lentes adaptados que se le hacían que se le pegaran totalmente a la cara, y eran como, a veces los cambiaba de color, como de color anaranjado, amarillo. Era espectacular ver pues el look de Davids, porque era todo un afro con estas rastas larguísimas, y aparte era todo un deleite verlo jugar. Y su acompañante en la media cancha era Seedorf. Sí, otro mítico jugador que también terminó probando las mieles de América. No sé si recuerdes que terminó su carrera en Brasil con ese derroche de talento que siempre tuvo, un 10 muy fino. Regularmente creo que hizo su carrera más en el continente europeo, en específico en Italia, donde tuvo gran éxito. Claro, con el Inter de Milán y con el Milan, cuando estos equipos daban miedo realmente. Esas Champions que ganaron, y también aquella que se les fue contra el Liverpool ya en los años 2000, es una de las finales más recordadas de Champions League. Pero justo estos dos futbolistas ya traían muchísimo nivel en la selección holandesa en el Mundial del 98. Y justamente cuando los Países Bajos se enfrentan a México, pues venían de golear 5-0 a los coreanos. Prácticamente traían la meta invicta, 180 minutos sin recibir gol en Copa del Mundo, pues no es poca cosa. Y justamente pues comenzaron como la naranja mecánica, aplanando a México con otro 2-0 en los primeros 15 minutos. Pues mira, mencionando ese, digamos, cuadro que manejaban la antigua Holanda, pues da mucho más mérito a ese empate a 2 tantos, ¿no? Sobre todo porque el gol de Ricardo Peláez, si lo recuerdas, fue bastante meritorio porque fue mucho más de empuje, de carácter, sobre todo de que México tenía las facultades para prosperar y al mismo tiempo darnos otro empuje mucho mayor, porque realmente yo sigo pensando que es de las mejores selecciones que han pisado Europa en cuestión nacional. Sí, de hecho, pues acabo de recordar en dónde vi yo este partido. No sé ustedes, los escuchas, si recordarán en dónde estaban cuando vieron este partido, pero yo estaba en la escuela. Yo todavía estaba en la escuela y un profesor llevó su televisión y la puso, y todo el mundo, ya se había acabado la hora del recreo, pero seguíamos ahí viendo el partido sin irnos a nuestros salones. Sí, de hecho en mi caso también fue en la escuela, pero fue en la sala audiovisual. Ahí pues sí se tenía un de esos viejos cinescopios que eran bastante amplios, pero pues en el momento te parecían icónicos, ¿no? Porque lo que querías era emocionarte, y lo conseguimos, porque cuando anotó Luis Hernández el segundo gol, no sé si lo tengas presente, cuando a base de jalones y parecía que el balón no entraba y lentamente llegó al final Edwin Van der Sar, pues quedó anonadado por haber recibido ese empate que a la postre pues significó la calificación de México a la segunda fase. Sí, creo que eso resume totalmente el espíritu de esa selección mexicana del 98. Tenía mucho empuje, mucha garra, mucha resiliencia. La mentalidad se veía que era bastante fuerte a comparación de otras selecciones mexicanas de años más recientes. Esa selección tenía la capacidad de levantarse y de reponerse y de reorganizarse en el campo sin necesidad de que hubiera una llamada de atención desde fuera. Lo que pasa es que yo creo que ahí ya tenían una idea en específico bien trabajada. Recordarás que Lapuente trajo a Cuauhtémoc y a Luis Hernández en Necaxa, ¿no? Entonces como que ya ese sistema ya lo traían bastante definido, y pues supongo que esa fue una de las grandes ventajas que a la postre pues significaron que los jugadores comprendieran mucho mejor la idea, y por consiguiente a la hora de la ejecución pues diera el resultado que pues estaban mostrando en Francia. Sí, claro, el juego en conjunto se notaba.
había algo que pasaba en el vestidor al medio tiempo que hacía que los jugadores salieran mucho más motivados, y justamente en los 3 juegos de ronda de grupos México vino de atrás. El 1-0 adverso contra Corea, el 2-0 en contra Bélgica y el otro 2-0 en contra los Países Bajos, y todos los terminó remontando. Esa fue la principal cualidad de esa selección nacional, que realmente estaban definidos, tenían confianza y sobre todo lo mostraban a la hora de jugar, independientemente de que siempre fueran en desventaja, pues siempre mostraron muchísimo carácter. Sí, y una curiosidad de este grupo es que Bélgica quedó eliminado sin perder un solo juego. 3 empates de los belgas, al final no pudieron derrotar a los coreanos, y eso también le ayudó a México a clasificarse como segundo de grupo. Un grupo muy cerrado. Pues fíjate, todavía más cerrado el partido contra los alemanes, porque yo soy de la idea de que se le pudo haber ganado a Alemania en ese partido, porque los teníamos dominados. Realmente Jesús Arellano dio cátedra en ese partido, Campos con unas atajadas espectaculares, pero sobre todo queda ese saborcito amargo cuando Luis Hernández tuvo el 2-0 a pase de Cuauhtémoc. Parecía que solo tenía que chocar la pelota para mandarla al rincón, y pues desafortunadamente le salió a las manos. Sí, ese fue otro de esos partidos que increíblemente se le fueron a México. Creo que junto con el de Brasil 2014 contra los Países Bajos, ha sido uno de los momentos en que más cerca sentíamos que México estaba de derrotar a un gigante en rondas eliminatorias, ya de knockout, como normalmente se le dice. Y pues todos lamentamos también lo endeble de la saga mexicana, sobre todo Raúl Rodrigo Lara. ¿Qué cosa hizo contra Jürgen Klinsmann en esos 2 remates de cabeza que pues dejó la marca pues totalmente endeble? Y ahí vino el desastre mexicano. Sí, vinieron las lamentaciones. Yo sigo sin entender realmente los cambios. No sé si a ti te parecieron los adecuados, pero yo sigo pensando que el cuadro en un principio creo que pudo haber aguantado un poco más. Pues sí, se tenía la sensación de que se podía ganar el duelo, pero lamentablemente, repito, la saga no estuvo a la altura de la delantera. Curiosamente, este ataque mexicano era bastante bueno, como el del 94, pero fue la defensa la que falló en el momento bravo. Sí. Y bueno, pues sigamos con algunos de los pormenores. No sé si recuerdes aquel partido también entre Paraguay y Francia, donde Chilavert atajó todo hasta que Laurent Blanc logró en tiempos extra doblegar a la saga paraguaya, y ese fue uno de los, al menos, partidos que a mí me merecen una opinión muy positiva, porque Sudamérica prácticamente tuvo en un puño a Europa, literal. Pues sí, fue otro de esos duelos que recuerdo muy bien haberlo visto. Los 180 minutos que se jugaron, no fueron 180, fueron 120, el tiempo extra. Fue bravísimo el juego, había una paridad entre franceses y paraguayos. Pocas veces he visto a una selección paraguaya con tanto ímpetu, con tanto orden. Era infranqueable la saga paraguaya de aquel entonces. Carlos Gamarra con... no recuerdo muy bien quiénes eran los demás, pero tengo muy presente a Carlos Gamarra, el central paraguayo, y obviamente Chilavert, que era el capitán de esa selección, y en la delantera pues José Saturnino Cardoso. Sí, viejo conocido de nuestro país. Creo que nunca había visto tanta tristeza en un partido, al menos a esa edad, como cuando concluyó el encuentro entre paraguayos y franceses. Me queda muy marcado cuando Chilavert prácticamente levanta a todos sus compañeros en señal de levanten la cara, porque hicimos un gran partido, dejamos todo, no se ganó, pero él siempre mostrando el orgullo por su raza, por su país, y al mismo tiempo demostrando que se les puede competir a los europeos. Sí, fue uno de esos duelos pues legendarios de las Copas del Mundo, que se resolvió al final con gol de plata en el segundo tiempo extra.
Pero bueno, ¿qué te parece si pues dejamos aquí lo de Francia 98 y pues abordamos los restantes partidos en un segundo episodio? Claro que sí, se va a mostrar interesantísimo como se los hemos venido repitiendo a lo largo de esta emisión y pues les agradecemos el favor de su atención, les pedimos que nos comenten, de verdad nos interesa mucho su opinión, somos un programa incluyente y pues necesitamos también de su apoyo como de su opinión precisamente para mejorar y al mismo tiempo pues para poder tocar los temas que ustedes decidan o sientan que se mostrarían interesados en seguir. Hoy estamos en la Copa Mundial porque pues es el evento del momento. Sí, muchas gracias por su atención y no olviden comentarnos cuál fue su momento icónico del Mundial de Francia 98. Pues les agradecemos, yo soy Sebastián, la podcastinadera en el Mundial. Saúl, muchas gracias.